Le damos la bienvenida a todos en el salón, a los que verán la palabra en diferido por el canal de la iglesia. Hoy quiero comenzar una serie de palabras que vamos a ver estos domingos. Veníamos hablando de la expansión, del día de expansión. Y hoy quiero que podamos hablar, que está conectado también, sobre la influencia. Influencia es un tema importante. Y es un tema que vemos todos los días, porque de alguna manera todos ejercemos influencia, ¿verdad? En nuestras casas, con nuestros hijos, en la congregación. Y vemos en las redes sociales también el tema de la influencia, entre comillas. Pero esta influencia es espiritual, que es la más importante. Y tal cual la semilla de mostaza es una semilla muy pequeña, pero crece tan grande que eso se vuelve un lugar habitable para las aves. Y de alguna manera nosotros, tomando la parábola de Jesús, somos esa pequeña semilla. Y esa pequeña semilla se convertirá en un árbol tan grande que pueda servir también de influencia, de refugio, de paz para los demás. Y la influencia debemos ejercerla nosotros a nivel espiritual, porque además es la manera en que el reino del Señor puede extenderse. Repito, hemos estado compartiendo sobre la expansión en el mes pasado y entendemos también que el tema de la expansión es un tema importante, es un aspecto importante de la iglesia. El tema de crecer, de avanzar, de expandirnos. Y vemos hoy que el tema de expansión es una realidad. Esa es una realidad que tiene que vivir la iglesia. Recordemos que la expansión es una cualidad natural de la iglesia. La iglesia está llamada a expandirse y naturalmente, porque eso está en nosotros, cada vez más nos vamos extendiendo. El reino del Señor se extiende. La iglesia está destinada y está diseñada para vivir permanentemente en este crecimiento. Amén. Todos los días necesitamos crecer, pero este crecimiento no es porque queremos, sino que ese es el diseño de Dios. Que la iglesia todos los días crezca, que la iglesia pueda expandirse, que la iglesia sea indetenible. Esa es la naturaleza de la iglesia del Señor. Todo esto, repito, es una realidad. Y el origen de esta expansión tiene lugar, como lo veíamos, en Pentecostés, en Hechos 2. ¿Alguien ha escuchado hablar del Pentecostés? ¿Ha leído esto? Sí, casi todos hemos leído esto. Pero Pentecostés significa quincuagésima. Es la fiesta de los judíos que hacían en memoria de la ley de Dios. Eso es el Pentecostés. Esa ley, recuerdan que Dios se las dio en el monte Sinaí y se celebraba 50 días después de la Pascua del Cordero. Ahí, en esa reunión, se cumple la profecía que muchos años atrás había dicho Joel: los postreros días derramaré mi espíritu sobre niños, ancianos, los jóvenes verán visiones. Bueno, ese día tuvo cumplimiento ahí, en el Pentecostés, cuando estaban reunidos todos unánimes. Recordemos que durante el Pentecostés también los discípulos estaban reunidos en Jerusalén. Cuando el Espíritu descendió, no se vayan, quédense, les dijo el Señor, quédense, que derramaré, les daré cumplimiento a la promesa. Yo me voy, pero les enviaré el Espíritu, el Consolador. Y dice la palabra que ahí descendió el Espíritu Santo con lenguas de fuego. Este acontecimiento, escuche, marcó el inicio, la misión de los discípulos de difundir el mensaje por todo el mundo. Ahí no era antes, después del descenso del Espíritu Santo sobre ellos, nunca más se fue, sino que se quedó permanentemente en ellos. Ahí
Era la señal de comenzar a predicar la palabra y de alguna manera ese mensaje, esa palabra, con el Espíritu Santo en ellos, ellos pudieron ejercer influencia. Tanto así que donde llegaban enfermos eran sanados, eran liberados las personas de los demonios, y en un discurso uno que pronunció se convirtieron miles. Esa influencia espiritual vino acompañada con la presencia del Espíritu Santo en ellos. Ahora, este avance, esta expansión de la iglesia, este crecimiento del reino de Dios, nunca ha sido estático. Si lo vemos desde los discípulos hasta el día de hoy, comprobamos por las Escrituras que este reino ha ido en aumento, ha ido creciendo, ha ejercido influencia a través del mensaje de Cristo, porque no somos nosotros. Es la palabra, es Cristo, es su Espíritu en nosotros quien nos da la oportunidad de ejercer influencia, pero como lo decía la pastora, en algún momento tenemos que hablar, ¿sí? En algún momento tendremos que usar la palabra, como lo dijo San Agustín. Prediquen y cuando sea necesario usen las palabras. Nuestro ejemplo es influencia para muchos. Y aunque usted no vea o no crea, alguien lo está viendo. Y de alguna manera será convencido por el ejemplo que usted esté dando. Cada vez vemos como el reino del Señor avanza, crece y se cumple esta cualidad que es intrínseca. Esta cualidad intrínseca de la iglesia que viene de Dios es crecer, es avanzar, es expandirse. ¿Cuántos dicen amén? Estamos bien hasta acá, ¿verdad? La propagación del evangelio, tal cual como ya sabemos que evangelio es la buena noticia de salvación, esta propagación del evangelio como una buena noticia, nos ha llevado a extendernos por años, a ocupar espacios, lugares, a ocupar los rincones de la tierra. Ven como el mandato que da Jesús de ir a predicar en Mateo 28, de que habla sobre la gran comisión, de llevar la palabra a los lugares, a los rincones. Amados, cada vez que ejercemos esto, que podemos predicar y dar cumplimiento a esto, esa semilla queda en el corazón, tal cual la semilla de mostaza, tan pequeña, es una palabra que queda sembrada y esa palabra está destinada a dar fruto. Esa palabra tarde o temprano, o en el momento preciso, mejor dicho, tendrá influencia en el corazón de aquel que la ha recibido. Así nos pasó a nosotros. Por eso también hoy hablamos de esta expresión tan maravillosa, no solamente expansión, sino de la influencia. Y la influencia es un aspecto central en el crecimiento y la multiplicación espiritual. Más que número que es necesario, esta influencia, repito, es un aspecto central de tu crecimiento, de tu avance y de esta multiplicación de la vida, hablando en términos espirituales. ¿Qué es la influencia? La influencia se refiere al poder o efecto que una persona, cosa o situación ejerce sobre otra. Y muchas veces nos hemos visto influenciados por las cosas que están a nuestro alrededor. Nuestros sentidos naturales a veces se influencian de las cosas que nos suceden. Bueno, la influencia es el poder, tiene poder o efecto en una persona y provoca cambio, provoca impacto en sus acciones, provoca cambios e impacto en sus pensamientos, en sus emociones o decisiones. Qué importante es este tema, la influencia. ¿Por qué? Repito, provoca cambios en pensamientos, emociones, acciones o decisiones. Hablar de la verdadera influencia, ¿sí? Hablar de la verdadera influencia. Es decir, que después de la cruz, tú y yo fuimos afectados en todas las áreas de nuestra vida. La cruz influenció nuestros pensamientos, la cruz influenció nuestras decisiones, como lo hablábamos recién, nuestra manera de hablar, pensar, de razonar.
Todo esto fue influenciado por la cruz. Fuimos afectados en nuestra área, fuimos, repito, influenciados en nuestra vida por eso. Es decir, dentro de cada uno de nosotros se produjo una transformación, sucedió un cambio en nuestro interior, que ese cambio, producto de la cruz, por la influencia de la cruz, vino a modificar conductas, pensamientos, acciones, palabras, entre tantas cosas. Señores, esto es el poderoso evangelio de Cristo. Ha ejercido influencia tanto así que quizás los cambios que nosotros por años quisimos hacerlo, a lo mejor duraban unos meses o algunos poquitos años, pero una vez tuvimos este encuentro con la palabra de la cruz, influenció tanto nuestra vida que se produjo estos cambios, estas modificaciones. El evangelio es tan potente y poderoso que es el único poder que puede convertir a una persona en otra. Podemos tomar decisiones de dejar ciertas cosas, en lo que como yo estamos luchando contra el azúcar y la harina y un montón de cosas. Se puede lograr, pero en algún momento se nos atravesará un cumpleaños, compartir y nos tocará ceder. Sí. Nos tocará ceder, ¿verdad? Eso pasa. Pero el poder del evangelio es tan grande que puede convertir al más malo, a un asesino, en otra persona. Eso tiene poder. Eso es la influencia espiritual que sucede en nosotros, en las personas, en nosotros sucedió esto. Tanto así que dice la palabra que nos hizo nacer de nuevo. Esa es la influencia espiritual que debe cobrar valor y vigencia en nosotros. Y además, tiene que ser impartida, vaciada, vertida en otros. Cuando hablo y hice énfasis en la verdadera influencia, es porque también existe una mala influencia, ¿verdad? Cuando hablamos de influencia verdadera es porque hay una falsa influencia, porque también existen formas negativas comunes de influencia que incluyen la manipulación, que se influye para imposición, para ejercer autoritarismo, no autoridad, presión social y para los más chamos la presión de grupo. Eso los cambia y tenemos que preparar a nuestros hijos para que lo que están recibiendo de nosotros influencie sus vidas y no puedan ceder a la presión de grupo. Esta verdadera influencia es útil, es necesaria para los cambios, pero la mala influencia o la influencia negativa es sutil, es indirecta, presiona, repito, por situaciones, algunos de nosotros que ya sabemos cómo manejarnos, pero cuántas veces no sucumbimos a ciertas presiones de nuestras vidas, fuimos influenciados, pero esta verdadera influencia no es coercitiva, no ejerce esa presión, ni esa manipulación, ni ese autoritarismo, sino que más bien la influencia espiritual logra cambios. ¿A través de qué? De la persuasión con la verdad. Somos persuadidos por la verdad, por su palabra, por el ejemplo, por el respeto, por la admiración, por la fe, por la confianza. Y una persona que está influenciada espiritualmente por la palabra de la cruz, decide mantener su libertad, cueste lo que cueste. No está pensando en retroceder, no está pensando en que he servido durante tanto tiempo, voy a tomarme un receso. Mantiene la libertad, es capaz de decidir, de determinar cosas. Una cosa determina y esa, con eso vive, lo hace, acepta el cambio. Y esto lo hace diferente. Escuchen, la iglesia primitiva o la primera iglesia del primer siglo provocó cambios en su entorno.
es tan poderoso y leía un poco de historia que provocó cambios a nivel espiritual. El mensaje de la palabra corrió, fueron influenciados quienes estuvieron expuestos a esta palabra. Su entorno fue cambiado. No contaban con recursos, no tenían grandes estructuras como quizás los tenemos hoy. Es más, algunos historiadores alegan que esta iglesia del primer siglo fue el factor decisivo e importante para la caída del Imperio Romano. Y esto no sucedió porque ellos tenían una cuota de poder para influenciar a la sociedad o a los hermanitos, sino que ellos afectaron la sociedad a nivel espiritual. Y los que eran paganos dejaron de adorar esas cosas y volvieron sus vidas al Señor. Es decir, sucedió una verdadera influencia. Y Jesús remarcó esta influencia de manera directa, hablando de la naturaleza de la iglesia, hablando de tu naturaleza que es influyente. Jesús remarca y nos habla que esto es lo que tú tienes que producir todos los días donde te encuentres. Esta verdadera influencia debe ejercerse en nuestras casas, en nuestro entorno más cercano, como siempre lo digo, pero también donde estamos, como lo mencionaba la pastora. Y hay una parábola conocida en Mateo 13, 31 y 32 que quiero hoy compartir con ustedes hablando de esto. Les contó otra parábola, el reino de los cielos es como una semilla. Entendemos que cuando utiliza o vemos en la parábola el cómo, es una comparación que está haciendo para enseñar una verdad. No es que el reino de Dios es una semilla, es como una semilla de mostaza. Y yo no sé si alguien ha logrado ver la semilla de mostaza, pero indagando ayer en internet salió una persona así, una cosita, pero un puntico muy pequeño. No era la semilla más pequeña en la cultura oriental, pero sí era la más pequeña porque ellos la sembraban en sus jardines. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, diga conmigo cuando crece. Escuche, la más pequeña de todas, pero cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Se convierte en árbol. Y veía ayer un árbol de la semilla mostaza, mao, crece muy grande, grande y da una sombra espectacular. Se convierte en árbol de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Ahora Jesús comienza a hablarnos de lo que sucede con el evangelio dentro de las personas. Y utiliza esta comparación. Nos está diciendo y nos está comparando el evangelio, el poder del evangelio con esta semilla. Nos está hablando de la naturaleza y de la influencia que tiene el evangelio, la palabra de la cruz dentro del corazón del hombre. Y utiliza esta parábola para mostrarnos esta hermosa y gran enseñanza. Esta semilla, dice, es muy pequeña, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Notemos que esta semilla, aunque es pequeña, tiene una naturaleza, tiene un diseño. ¿Cuál es el diseño? Ser el árbol más grande. Es tan potente, es tan poderosa, es tan influyente esta semilla tan pequeña que tiene una naturaleza, crecer. ¿Cuándo crece? Es decir, va a crecer esta semilla. Cuando crece, habla de que esta semilla no puede ser detenida por las condiciones ambientales. Habla de que esta vida en nosotros no puede ser entorpecida, no puede ser detenida porque la naturaleza de esta vida que está en nosotros y nos influye tanto que nosotros no podemos ser obstáculos para que eso pueda crecer.
De manera que la iglesia entonces, comparada como esta semilla, tiene que o debe expresar este crecimiento. Si notamos que Jesús comienza con un grupo muy pequeño de 12 personas, claro, había gente que lo seguía, pero muchas de esas multitudes lo seguían porque había un beneficio. Eran sanados, eran libertados, eran sustentados a través de milagros, de comida. Pero inicialmente él empieza con un grupo tan pequeño, pero eso no queda hasta ahí. Él se encargó de influenciar sus vidas, de vaciarse con la verdad, tal cual ellos fueron unas semillas y al final el resultado es que se convierten en un fruto abundante y de ese fruto estamos nosotros. Cuando esta semilla luego al crecer crece, que da beneficios, genera beneficios este árbol. Cuando crece es la más grande de las plantas del huerto, se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. La influencia en este sistema o en este mundo es que todo el que se relacione con esta palabra de la cruz encuentre un beneficio, encuentre cambios, encuentre transformación. Las aves llegan y hacen nidos en este árbol, en las ramas. Ya la mostaza está madura. Y cuando las aves construyen o hacen sus nidos en este árbol, ¿por qué lo hacen? ¿Qué busca un ave al construir su nido? Lógicamente busca un hogar, busca refugio, busca un beneficio, no solamente para sí, sino para sus pichones. ¿Y quién le proporciona todo eso? El árbol de una pequeña semilla que fue pequeña, pero al crecer pudo encontrar un lugar. Ese árbol es Cristo, en donde nosotros decidimos plantar nuestras tiendas, nuestras casas, nuestra morada, nuestra fe, nuestra vida. Pero el asunto no puede quedar hasta ahí. El asunto es que muchos necesitan identificar el árbol correcto donde construir todo esto, sus vidas. El árbol es el lugar perfecto que también representa descanso y paz. Es lo que hoy nosotros estamos viviendo, más allá de las circunstancias temporales, efímeras que tenemos hoy. Esto supera esto. Podemos estar como Jesús en la barca, durmiendo tranquilo en paz con tremenda tormenta. Esa es nuestra realidad, es lo que produce la influencia del Evangelio, la cruz. Él es el lugar perfecto que representa descanso y paz, tal cual ese árbol de la semilla de mostaza. Y en Cristo tenemos todo eso. La iglesia tiene, escúcheme, que ofrecer estos mismos beneficios que nosotros hoy tenemos. Todo esto es nuestra realidad. Repito, más allá de las cosas que usted hoy pueda estar viviendo, buena o no tan buena. Pero son beneficios que tenemos que no cambian. Pero esto también debe ser dado a otros. Debemos compartir estos beneficios. Cuando usted es capaz de afectar una vida con la influencia del Evangelio, el resultado será que ellos encontrarán el lugar que siempre estuvieron buscando, paz. Es tan necesario y tan importante que podamos entender que esto que ya tenemos, otro lo necesita. El resultado es que encuentren el lugar de descanso, de paz, de seguridad que ya tenemos nosotros. De modo que vienen las aves y anidan. Sabe que buscaban el original, ese anidan o ese nido. En el original dice, de modo que vienen las aves y plantan tiendas. Así dice el original. Y esto tiene, no es un detalle menor, esto tiene un significado tremendo que quiero hoy dejárselo. Plantan tienda en sus ramas. Plantar tienda es la palabra kataskenoo del griego, que significa, tenga la imagen del árbol,
plantar el nido, plantar tienda, significa acampar, anidar, permanecer, quedarse, descansar, reposar. Es lo que a nosotros nos sucedió hoy al estar en Cristo. Al estar en Cristo, su vida, su espíritu fue de tanta influencia que hoy tenemos descanso, reposo y hoy hay permanencia en nosotros. Y la enseñanza que puedo encontrar acá cuando habla de plantar tienda en la cultura oriental tiene un gran significado. La tienda representa o representaba para ellos su hogar. Y la palabra hogar no tiene el mismo significado que para nosotros hoy tiene. Su hogar es el más pequeño, la tienda es el paraje más pequeño donde ellos la levantan y donde se reúnen con el ganado en la noche. Estas tiendas eran construidas, ideadas para pasar la mayor parte de su vida en ese lugar. Su hogar era utilizado también como un lugar de retiro. Cuando este hogar era agrandado, era porque el hijo de la familia, con su novia, ya emparentado con una mujer, tenían que construir su propia tienda. Pero me llama la atención que los hijos no se separaban de la tienda. La mujer se encargaba de construir una especie de cortina que era puesta de la tienda de los padres y de ahí en adelante comenzaban a construir su propia tienda. Este hogar representa refugio y abrigo para ellos. Y en el ámbito espiritual llegamos a la tienda, al lugar correcto. Y no fue que nos separamos, sino que de ahí, de esa misma tienda, estaba la cortina puesta para empezar a construir nuestra tienda. Y no solamente nosotros, sino que abarca nuestras generaciones. Y por eso comienza a expandirse todo esto. Así es la iglesia, así es Cristo. Una vez construimos nuestras vidas, vienen no solamente nuestras vidas, vienen nuestros hijos, nuestra familia, y viene todo aquel que está por fuera todavía. Estos ámbitos espirituales es lo que la iglesia necesita darle a otros. Este lugar de descanso, este lugar que nos proporciona refugio, retiro, paz, tranquilidad, ya lo tenemos, ya lo recibimos. Es Cristo ahora en nosotros. Y este beneficio, vuelvo a repetir, no se puede quedar con nosotros nada más. Necesita ser impartido esto, necesita la gente afuera. Y este es un mensaje que quiero enfocar, es para la multiplicación y la expansión, no de un lugar, sino del reino del Señor. Y cuando hablamos de influencia, no es porque queremos ser influencia en la ciudad. No estamos detrás de eso, de ser influencia en el gobierno, en algún puesto. No, no nos interesa eso. No estamos pensando en eso. Estamos pensando que donde estamos, la palabra de la cruz pueda provocar transformación en alguien. Es la verdadera influencia. Amén si Dios levanta a alguien para estar en un lugar de eminencia. Sabemos que ese que esté en ese lugar ejercerá influencia no para favorecer a un grupo, sino para que la palabra de la cruz corra. Donde quiera que usted esté, recuerde que la naturaleza que usted porta no es para usted nada más, sino para que sirva de beneficio para otros. Esta influencia también está asociada con nuestro crecimiento espiritual. Ahora sí, acompáñame en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 8. Pablo le escribe a Timoteo. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 8. ¿Lo tiene? Me dice amén si lo tiene. 8. Segunda de Timoteo 2, 8. Cuando lo tengan me dice amén, por favor.
Bien. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. No es que Pablo tiene un evangelio aparte de los demás discípulos o de los más apóstoles. Este es mi evangelio, por el cual sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Así que todo lo soporto. No dice algunas cosas. Todo lo soporto. ¿Por qué? Por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Dígame si esto no es influencia espiritual. Está hablando en prisiones. Todo lo soporto. ¿Para qué? Para quienes reciban esta carta, para quienes oigan la palabra de verdad, la palabra de la cruz, puedan alcanzar lo que yo estoy persiguiendo, que es la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo, para que nadie pueda detenerse en la carrera, así como le dijo a Gálatas, ustedes corrían bien, ¿quién os estorbó? Está recordando otra vez, soporto en esta cárcel, sufro, no cositas, sufro al extremo. Amén, que ninguno pueda sufrir lo que pasó Pablo, ¿no? 39 azotes le dieron en 3 oportunidades, 3 oportunidades. Y dice, este mensaje es digno de crédito, ¿cuál? Si morimos con él, también viviremos con él. Qué interesantes palabras le escribe Pablo a Timoteo. Pongámonos hoy nosotros en lugar de Timoteo, como que si nos estuviera escribiendo la misma carta a nosotros. Ay, pastor, usted no sabe lo que me pasó. Está diciendo Pablo, yo que estoy sufriendo al extremo, soporto todo esto. ¿Por qué? Porque no quiero perder lo más importante. Porque lo que me sucedió a mí, la influencia de Cristo en mí, me hace permanecer para alcanzar lo que ya tengo en Cristo. Las mismas palabras para nosotros. ¿Cómo se puede vivir con esta convicción de permanecer y de servir para la causa del Evangelio? ¿Cómo se puede permanecer fiel en medio de estas cosas? Esto sí es una tragedia, porque él sabía que el final era perder la cabeza, literalmente, se lo iban a quitar. Esa era la condena. ¿Cómo alguien puede vivir de esta manera convencido, soportando al extremo, siendo fiel al Señor? Porque cuando la verdad, el evangelio, la palabra de la cruz influencia un corazón, este corazón nunca desiste, no se rinde, permanece fiel, no importa la circunstancia. Como escribió en una de sus cartas, sé cómo vivir. Otra versión dice, sé cómo comportarme, cualquiera sea mi situación. Y al punto que quiero llegar es que esto que tú has recibido, cada verdad, cada palabra, cada principio bíblico, pueda ejercer tanta influencia en ti que produzca una determinación de nunca querer regresar atrás, de valorar lo que tenemos, de pedir al Señor si solamente son palabras que todavía no entiendo. Señor, yo necesito que tú puedas iluminar esto en mi entendimiento, esto que soy en ti, esto que porto, esto que has derramado. Yo necesito que esto se me ilumine en mi entendimiento para asignarle el valor que tiene y no perderlo, al cual Pablo, por estas cadenas, por estas presiones, sufro al extremo, soporto lo que sea, con tal de ganar lo que tengo, esta salvación en Cristo Jesús. Solo alguien que está influenciado, transformado por la palabra, se mantiene de esta manera, a pesar de la imposibilidad temporal que tiene. Él está creciendo, él está firme, él está fuerte. Sí, sé, entiendo, tal cual Pablo,
Muchas veces tú tendrás que soportar ciertas cosas, problemas de toda índole, matrimonial, económico, de enfermedad, de cualquier índole. Tal cual Pablo. Veamos este ejemplo y animémonos. Está en prisiones y en cadenas. Pero ¿sabe qué pasó? La influencia y el crecimiento interior de esta vida en él nunca se detuvo. Al contrario, prosigo a la meta. No está pidiendo que lo liberen o que le den un indulto, hagan una protesta para ver si el emperador me libera o me da un indulto y me manda para la casa, o ya no aguanto más. Vemos a un Pablo, a pesar de esto, veo a un Pablo restándole valor a lo que le viene y a lo que está sufriendo. Está influenciado por la palabra, está influenciado por la verdad, por la vida. Lejos de producir en él un ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué tengo que sufrir esto? Yo no tengo necesidad de esto. Voy a morir por esto. Al contrario, todo esto produjo una pasión para servir, para permanecer firme, para servir a Dios. ¿Qué es lo que tiene que provocar influencia en nosotros? Los problemas no. Si precisamente están puestos para que en ti se levante, se manifieste esa verdadera influencia, absorba tu vida y produzca en ti una firme convicción de permanecer fiel al Señor, de servir al Señor. Problemas, eso busca cada día, como dije hace un tiempo, tal cual el oro. Quitar ciertas cosas en nosotros, pulir esto para que quede lo verdadero. El oro que es probado por el fuego, es probado por el fuego ¿para qué? Para dañarlo, para quitar las impurezas, lo que no pertenece ahí. Y la lectura que le damos a veces a nuestra situación es una lectura errada, equivocada. Sí, entiendo, es desde nuestra humanidad, porque todavía somos carne. Pero la lectura que tienes que dar hoy, al ver este ejemplo, es que eso tiene que producir más firmeza, más pasión, más determinación. Permanecer inquebrantable ante una imposibilidad temporal. Eso es lo que Dios espera. Este mensaje es digno de crédito si morimos con Él, con Él. También viviremos con Él. De manera que hasta partir de esta tierra, pero en Cristo es ganancia, nunca será una pérdida. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, por el bien de los que me asignó el Señor, para que ellos también alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Me llamó la atención esa palabra, soportar. ¿Qué es soportar? Soportar por el bien de los elegidos es la palabra hupomeno del griego. Soportar es padecer. Vean lo paradójico que también tiene esta palabra, este significado, perseverar. Es una cosa que no tiene sentido. Soportar es perseverar. Soportar, padecer, perseverar, sostener, sufrir. Y esta frase me llama la atención, tener entereza. ¿Qué debe provocar estas situaciones en nosotros? Las situaciones, entereza. Pero la entereza es provocada por su vida, es influenciada en nosotros, por su vida en nosotros. Entereza proviene del adjetivo entero, que a su vez deriva del latín integer, que significa intacto, completo, sin daño. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Nada de lo ideado por el sistema terrenal, por las presiones, por las situaciones. Amado, hay garantía al soportar, al permanecer, al sostener esta vida, al estar firme, nos garantiza
que no seremos quebrados. Wow. Estaremos intactos, completos, sin daño. Estoy hablando en un término espiritual, yo sé que me entiende. ¿Cómo que sin daño, pastor? Y perdí esto. No estoy hablando de eso, porque todo lo que se ve es temporal y se queda acá. Pero al soportar, Pablo está transmitiéndonos la idea. Si ustedes son influenciados por esta perseverancia, por esta entereza, al final de todo estarán completos, enteros, sin daños, sin querer, sin desear retroceder por lo que está viviendo. Esta etimología nos da una pista sobre el significado profundo de esta palabra. La entereza implica mantener la integridad moral y la integridad emocional, incluso en situaciones difíciles. ¿Se acuerda de Job cuando hablábamos en estos días, en estos miércoles? Y lo sostuvo a él, Dios. ¿Qué lo influenció? Dios. Y tiene amigos que no lo hacen por maldad cuando le hablan y le dicen hasta la misma mujer, maldice a Dios y muérete, algo hiciste, le dicen los amigos, algo tuviste que haber hecho para estar así. Porque no es normal que alguien que es un hombre justo, que hace el bien, que es próspero, que es un ejemplo, tenga que estar sufriendo esta calamidad. Mas, sin embargo, lo que nos muestra la palabra, Pablo, Job y otros hombres, es que en ellos hubo integridad. ¿Qué produjo la integridad? La influencia de Cristo, la influencia de Dios en sus vidas. Integridad moral, emocional en las situaciones difíciles. La persona entera es aquella que no se quiebra, que no se deja corromper ni vencer por cualquier circunstancia. Eso somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No me asuste. Somos nosotros. Lo que Pablo nos está tratando de comunicar es que lo que se necesita es firmeza y constancia, pero constancia de ánimo frente a las adversidades. Esto también implica una fortaleza interior que no viene de nosotros. Esto implica una capacidad para resistir cualquier dificultad sin desfallecer, manteniendo la dignidad y la compostura. Todo esto es real y es posible cuando su vida dentro de mí crece e influencia todo dentro. Todo está radicado en la influencia que ejerce su vida en nuestro interior. Hablamos de ejercer influencia afuera, en vidas, en la gente, pero hablamos también de que esto, la palabra, la verdad, los principios que estamos recibiendo, amados, pueda de verdad ejercer verdadera influencia, y esta verdadera influencia se tendrá que evidenciar, mostrar, expresar ahí cuando estamos en esa imposibilidad. Todo esto y por todo lo que Pablo soporta, puede decir conmigo, ya lo tengo. La capacidad que tiene este hombre de poder soportar sufrimiento al extremo, todo esto, todo lo que él tuvo para permanecer inquebrantable, ya lo tenemos. ¿Sabe qué es? Es Cristo en nosotros. Es Cristo en nuestro interior. Pero se nos pide algo también. Si eso produce influencia en nosotros, crecimiento en nosotros, honra eso. ¿Cómo puedo soportar? ¿Cómo puedo avanzar? Cuando Él crece en mí, cuando Él influencia todo en mí, cuando su rostro comienza a aumentar dentro de mí. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Quién es el tesoro? ¿Se puede poner de pie, por favor? Ya voy terminando.
pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, amado. ¿Para qué? Para que ahí donde estás, en la etapa o en el tramo de la vida de esta carrera, estés corriendo, para que ahí se vea que tan sublime poder viene de Dios y no es de nosotros. ¿Qué se va a ver en esta carrera, en esta cuesta que a lo mejor alguno de nosotros hoy está corriendo por una cuesta? ¿Qué se va a ver, amado? Tranquilo. Se va a ver el sublime poder que viene de Dios. Se va a ver la verdadera influencia que tiene su vida. A lo mejor pasarán pensamientos un poco raros por nuestra mente, en el corazón. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que eso no determina nuestro curso de acción, nuestras decisiones, eso no nos gobierna. ¿Por qué? Porque esta palabra, porque Cristo mismo comenzará a gobernar todo en ese momento, que su poder será evidente en nosotros. Este tesoro es Cristo, esa influencia de su palabra, de la verdad en nosotros. Y la vasija de barro, pues obviamente que somos nosotros. Amado, se da cuenta lo que usted porta. Este poder, esta perseverancia, esto que debes producir ya está dentro. No te pueden gobernar las cosas temporales. Es bueno hoy repetirlo. Lo sabemos, pero no te puede gobernar eso. Y cuando escuchas esa voz del Espíritu en ti, obedece a eso. Si Dios te habla, te redarguye, te exhorta a algo, no espera otra cosa sino obediencia en nosotros. Y esa obediencia por su palabra es la verdadera influencia que necesitamos todos los días en todas las cosas. Porque sabemos que el sufrimiento, Romanos 5:3, puede abrazar a la persona que tiene al lado. Póngale la mano ahí en el hombro y reciba esto, porque sabemos que el sufrimiento produce queja, no, produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. ¿Qué es la entereza? Firmeza. Y la entereza de carácter, integridad, produce esperanza. Amado, reciba esto. Y esta esperanza no nos defrauda. Y esta esperanza no te defrauda. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Aleluya. Esta esperanza no nos defrauda. Esta esperanza es Cristo en nosotros. Ya lo tenemos. No serás defraudado. Todo el que confíe en el nombre del Señor no será defraudado. Todo aquel que invoque su nombre no será defraudado. Aleluya. ¿Por qué? Porque lo que derramó su Espíritu en nosotros nos da testimonio. Porque su Espíritu en nosotros nos dará evidencia de ese respaldo de su palabra, de esa influencia en nuestro interior. Señor, te damos gracias. Padre, gracias. Manténgase así. Por favor, ore por la persona que está al lado. Y así cumplimos con el orar los unos por los otros. No le pida otra cosa al Señor, sino que aproveche este momento y pide al Señor, permite que tu vida pueda influenciar a la persona que está a mi lado. Señor, permite que tu palabra pueda influenciar pensamientos, acciones, palabras, decisiones, determinaciones. Que tu vida, que tu espíritu, Señor, influencie a la persona que está al lado, a mi hermano, a mi hermana que tengo al lado, para que en medio de cualquier dificultad o cualquier situación pueda permanecer perseverando en constante avance, creciendo, no desanimado, que más bien se mantenga íntegro, entero, completo, y que esta palabra de verdad que es Cristo viviendo en nosotros, esta palabra viviente,
pueda levantarlo en medio de lo que está atravesando. Señor, que nada pueda detener este avance, que nada pueda detenernos en esta carrera, sino que podamos permanecer firmes, fieles, con pasión, con amor hasta el final, independientemente de las cosas que tengamos que sufrir. Lo creemos, Señor, lo creemos.